trayectoria. Entonces la comisura blanca anterior también está llevando esa información olfatoria entre el lado derecho y el lado izquierdo. Bien. Aquí estamos viendo ya las fibras de proyección. Perdón, las fibras de asociación. ¿No es cierto? Las fibras de asociación, en este caso serían las fibras de asociación largas, ¿sí? Y hace un momento hay una imagen acá, ¿dónde está? Acá estaríamos viendo las fibras de asociación cortas, ¿sí? Hemos dicho que hay dos tipos de fibras de asociación cortas, las intracorticales, ¿sí?, que no salen para nada de la corteza, ¿ya? Son sustancia blanca dentro de la corteza. O sea, se sale de esa regla que hemos puesto, que la sustancia gris está formada por cuerpos neuronales, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos sustancia blanca en la corteza. Y son las fibras intracorticales. Y hace un momento pusimos en la clasificación que se utilizan estas fibras ¿en qué funciones? Intelectuales superiores, de la inteligencia superior, no artificial, verdadera. Entonces la inteligencia más alta del cerebro están determinadas por el transporte de estas fibras intracorticales entre una circunvolución y otra circunvolución. Las fibras subcorticales también están comunicando una circunvolución con otra circunvolución, pero salen un poco de la corteza y por eso se denominan también fibras subcorticales. ¿No es cierto? Sustancia blanca, subcortical. Sustancia blanca, intracortical. ¿Está entendido? ¿Sí? Fibras de asociación cortas. Entonces, acá estamos viendo las fibras de asociación largas. Las largas están comunicando particularmente lóbulos, ¿sí?, del mismo hemisferio. Las comisurales son las que van de un hemisferio a otro hemisferio. Estas están en un mismo hemisferio. Pongámosle occipital. A través del fascículo longitudinal superior está llevando información hacia lo que sería la parte frontal, a la primera frontal, segunda frontal, a la ascendente frontal, etc. O también está llevando información de estos sectores hacia el occipital. Para intercambiar información y hacer que los ojos se puedan mover, porque la visión está detectando algo que tengo que ver y mover la cabeza y los ojos, etc. No se olviden que esos áreas motoras del movimiento de los ojos están en la parte frontal. Entonces la pregunta es, ¿para qué tiene comunicación, por ejemplo, la occipital con el frontal? ¿No es cierto? Esa es la pregunta que ustedes deben hacerse al estudiar, ¿no? Porque si no realizan una pregunta al estudiar, están memorizando. Otra, por ejemplo, esta, la del fascículo longitudinal superior, fíjense, comunicando temporal con frontal. También comunicando frontal con parietal. Acá, no se olviden que en el lóbulo frontal está la expresión más grande de pensamiento, ¿no es cierto?, de desarrollo de acciones. Entonces, esa comunicación grande de desarrollo de acciones está yendo hacia lo que es parietal, hacia lo que es temporal, hacia lo que es occipital, a través de este gran fascículo longitudinal superior. Es como cuando yo les dije,
a ver cómo iniciamos, ¿no? La vista de una vía motora. Empieza en la corteza la vía motora. No. Tiene que empezar en alguno de estos otros lugares, y particularmente en el frontal. Y a través de estas fibras largas está comunicándose recién hacia la parte motora, para que la motora empiece a actuar. O sea que si no hay una comunicación en la parte motora con otra parte, no se inicia esa parte motora. No sé si me entienden. ¿No es cierto? Si quiero estudiar la carrera de medicina, tengo que venir aquí a la facultad a pasar clases. No puedo pasar clases en otro lado. Entonces es obligatorio. Entonces, la corteza motora obligatoriamente necesita una información, una orden de otro lado, particularmente frontal, para que se inicie la función motora. Si no hay esa orden, no se inicia la función motora. No se inicia. Entonces ya estamos viendo casi ya la funcionalidad del sistema nervioso, y particularmente telencefálico, que debe haber intercomunicación entre áreas. Ya estamos asociando, estamos sumando todo lo que habríamos visto antes de este tema. Y este tema, el de sustancia blanca, ya me da a entender cómo se realiza. Tiene que comunicarse, por ejemplo, la audición con la visión. Sí, tiene que comunicarse. Tiene que comunicarse el olfato con el gusto de la lengua. Tiene que comunicarse el olfato con la salivación, por ejemplo. Siento un olor agradable de comida, digamos, y automáticamente las glándulas salivales están funcionando. Entonces, fíjense cómo tiene que hacer esa funcionalidad el sistema nervioso central. Acá, por ejemplo, el fascículo unciforme o arqueado, fíjense, está comunicando al lóbulo frontal en la parte baja, donde está el centro con el temporal, que es otro centro de la olfacción, de la audición, ¿no es cierto? Luego tenemos acá el fascículo occipito frontal, particularmente está comunicando la parte frontal del área 10, 9, 10, 11, con lo que sería la occipital o visual. Entonces tiene acciones particulares occipito frontal, dentro de lo que son las fibras largas, de proyección largas. Y así, tenemos otra, por ejemplo, en la fibra longitudinal inferior comunicando lóbulo temporal con lóbulo occipital. ¿No es cierto? Que hemos dicho hace un momento, audición con visión, ¿verdad? ¡Bum! Tengo que buscar dónde fue el ruido, ¿no? Y lo que ya hemos visto, la corteza del cíngulo, una corteza muy interesante, la que va a participar en lo que sería la función de la memoria, ¿no es cierto? De la memoria en lo particular. Entonces, también existen fibras largas para comunicar entre el occipital y el cíngulo. ¿Para qué el occipital? Un lóbulo que esté mostrando la memoria, y el occipital, y acá el temporal. Esta canción recuerdo, allá por el 2000, escuché esta canción. Entonces esa comunicación me está llevando a ese recuerdo. ¿Entienden? ¿Y por qué la visión también? Mi amigo no lo veo hace 15 años. Entonces estoy recordando con la vista, a través de estas fibras de comunicación, otro elemento. Entonces fíjense qué tan importantes son estas fibras de la sustancia blanca para intercomunicar funciones
de los distintos lóbulos. ¿Está entendido? ¿Eh? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? El nervio del Sinsi, ¿Sí? el nervio del Sinsi, eso no le he hablado de qué es. Ah, Parte del- cuando estamos hablando de cuerpo calloso. Sí. Después vamos a hablar sobre ¿ya? Es que son cositas no muy relevantes. ¿Para qué voy a estar ahí hablando de eso? Sí, sí, ¿no? Bien, eso es en cuanto a esto. No hay preguntas. Con estas 5 semanas que estamos con el sistema nervioso, tenemos que tener las ideas más grandes de cómo está compuesto el sistema nervioso, para qué sirve una partecita del sistema nervioso, cómo funciona esta partecita, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, entre esos temas llegamos a ver lo que sería el sistema vestibular. Y como dice, pues un sistema dentro de otro sistema, ¿no? No sé si conocen ustedes la teoría sistémica. ¿Alguien sabe qué es eso? La teoría sistémica. Bueno, para resumir, existen subsistemas, o sea, sistemas pequeños, que sumándose van haciendo sistemas medianos, sistemas grandes. Un ejemplo, el sistema educativo boliviano. Se divide en sistema inicial, sistema primario, sistema superior, etcétera, etcétera. Que son pequeños y suman uno grande. Eso se llama la teoría del sistema. ¿Me entienden? Y este sistema ventricular está dentro del sistema, el sistema nervioso central. ¿No? Entonces la pregunta será, ¿para qué sirve el sistema ventricular? ¿Qué particular tiene el sistema ventricular? El nombre ya dice, ¿no? Está comprendido por ventrículos. Ya lo conocemos, cuarto ventrículo, tercer ventrículo y ahora ventrículos laterales, ¿no? Entonces, el sistema ventricular tiene la particularidad de recibir un líquido que se llama encéfalo-raquídeo. El sistema ventricular tiene ese líquido por dentro para amortiguar, dice aquí, los golpes, los duros golpes de la vida. ¿No le gusta? ¿Sí? ¿Te golpea la cabeza? ¿Qué cosa amortigua esto? No creo que uno vaya a golpearse la cabeza a diario. Puede ser un medio de nutrición, ¿no? Nutrición. También de Nutrición. Nutre el sistema nervioso. drenaje. ¿Ah? Drenaje. Perdón. Parte de nutrición. Para eliminar desechos. Ya, puede ser. Después de nutrición, ¿qué será? Defensa. ¿Ah? Tiene células blancas. Entonces, tiene una gran defensa. Por eso, para saber también si hay un problema en el sistema nervioso central, sacan el líquido cefalorraquídeo y se hace el examen. Por decir, encuentra una gran cantidad elevada de neutrófilos, digamos, caramba, algo está pasando dentro del sistema nervioso central y tiene una acción de defensa pronta, esa es rápida. Si tuviera, digamos, linfocitos, a la grande, tiene un problema crónico este sistema nervioso. También es una forma de diagnosticar el líquido cefalorraquídeo. Mediante el líquido cefalorraquídeo se hace diagnóstico. ¿Están entendiendo? O sea, no es tan mal lo que tú dices, Luciana. No se dice de amortiguación, pero imagínate en qué momentos vamos a tener esa amortiguación. ¿No es cierto? Particularmente tal vez accidentes, pero puede ser
puede ser. Y dentro de ese sistema ventricular el líquido está circulando, todo el día y la noche, todas las semanas, todos los meses. ¿Por qué? Porque el líquido que está dentro se forma diario. ¿Quiénes son los que forman? Los plexos coroideos. Y se absorben en el gran seno longitudinal superior, donde están las vellosidades que agarran el líquido y lo llevan a la vena y zasa afuera después por el riñón. Y alguien dijo desechos, es verdad, hay desechos también de la parte interna de los ventrículos, y ese es el sistema ventricular. En resumen, ¿están entendiendo? Bueno, está constituido por grandes cavidades labradas dentro del encéfalo, que contienen líquidos cefalorraquídeos y se comunican unas con otras para permitir la circulación entre ellas ininterrumpidamente, lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, este sistema ventricular tiene esa particularidad de función, ¿verdad? Este sistema está comprendido por los ventrículos laterales, arriba y adelante y hacia atrás, etcétera, es largo. El tercer ventrículo o intertalámica, la parte inferior, ¿no es cierto? Y el cuarto ventrículo que está detrás de puente y bulbo raquídeo o médula oblonga, ¿no? Los laterales están en el telencéfalo, el tercero está en el diencéfalo y el cuarto está en el tronco encefálico. Entonces estamos ubicando dónde se encuentran estos centros del sistema ventricular. Los ventrículos laterales están compuestos por dos cavidades, derecha e izquierda, ¿no? Labradas en cada hemisferio y tapizadas por el revestimiento ependimal, desde abajo, desde la médula, y asemeja a una forma de guante de box, dice, no se trató de ver esto, no sé, pero así dice, y rodea a la convexidad del núcleo caudal. O sea, el núcleo caudado participa en algo en lo que sería la parte interna de los glóbulos, digo, de los ventrículos laterales y particularmente la parte medial de estos, los rodea. Los ventrículos laterales se dividen en 5 segmentos: astas anteriores o frontales, ¿sí? Cuerpo ventricular al centro, lo que viene de las astas posteriores. Luego el atrio, es como la sala de visita, encrucijada, porque de ahí van a partir otras astas, como las astas posteriores u occipitales y las astas inferiores o temporales. A esa distribución le dice como guante de box, imagínense por aquí, por allá, etc. O sea, la denominación es sencilla, ¿no? Dice asta inferior o temporal, entonces tiene que ver con el temporal. Asta posterior u occipital tiene que ver con el occipital. O sea, este líquido está bañando al frontal, al occipital, temporal, también al parietal, etc. Está prácticamente en relación. El líquido es una gran defensa para el sistema nervioso. Mucho. Si hay alguna pequeña infección, no comunican nada, tan solamente la atrapan la comunicación a la infección, ya la botan. Ahora, si esta se hace más grande la infección, pues ya tienen que comunicar, ¿no? ¿Cómo comunicarían una infección? Temperatura. Cuando hay una infección en cualquier lugar, ¡zas!, se eleva la temperatura normal a una anormal. Es una información, la temperatura de que algo está pasando en el cuerpo. Aparte del dolor. El dolor también es un timbre de que algo pasa mal en el cuerpo. Y la temperatura también. La temperatura es la información de una infección. Y si tenemos una infección, qué sé yo, moderada en estos espacios,
y no hay fiebre, entonces que este líquido está actuando y está eliminando esa pequeña infección y ¡zas! ¿Ya pasó? Pero si esta se amplía en todas estas astas, qué sé yo, en todo el cuerpo ventricular, etc., una gran infección, entonces temperatura. Y si no hay intervención médica, la temperatura sigue. ¿Están entendiendo? ¿Ven cómo hay que entender globalmente la situación? Porque cuando uno entiende, qué sé yo, individualmente, ya les digo, no estoy estudiando. Bueno, lamentablemente, estoy memorizando. Eso no es estudio. Para mí no es estudio. Así, les soy sincero. Bueno, acá tenemos más o menos una imagen, una visión lateral, ¿no es cierto? Acá hemos visto el cuerpo ventricular, que está particularmente en la parte de los tálamos, y de ahí parten dos huequitos hacia adelante, que serían las astas frontales, ¿no es cierto? No se olviden que ahí está empezando ya el tapetum, aquella telita que está separando a estas dos partes frontales para ingresar a las partes frontales. Luego del cuerpo tenemos el atrio como si fuera la antesala, ¿no? El cuerpo sería como la sala, diríamos así, y el atrio es como la antesala, un lugar más pequeño para recibir visitas, ¿no? Y de ahí, pues ya tienen ustedes una distribución al baño de visitas, a las gradas, qué sé yo, etcétera. ¿Están entendiendo? Estoy haciendo una analogía con una casa. Y eso es lo que les digo a ustedes. Hay que emplear analogías para captar la idea, para entender si capto o no. Siempre les digo a ustedes permanentemente, casi cada día, pero veo que tienen gran dificultad de encontrar una analogía y decir, a ver, pensaré como esto. Claro, no es fácil. No es fácil, es un desarrollo bastante largo el realizar este tipo de estudios. Y luego, pues unas proyecciones hacia atrás, fíjense, dos proyecciones, las proyecciones occipitales o astas occipitales, y luego se da la vuelta para abajo y está yendo tanto al lóbulo derecho como al lóbulo izquierdo, temporales, y van a ser las proyecciones o astas temporales, particularmente donde se encuentra el asta Yamón o el hipocampo. Entonces, y acá estamos teniendo lo que sería el ventrículo tercero, el tercer ventrículo, que tiene mucha relación con los tálamos, y acá estaríamos viendo el orificio interventricular que está en la parte anterior de este complejo, ¿no? El interventricular para comunicar el tercero con este que se llama laterales, ¿no? Y que está en la parte anterior del cuerpo de los ventrículos laterales. Finalmente, este tercer ventrículo comunicándose con el cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico o central, y para abajo el epéndimo, porque abajo también, en la parte baja de la médula espinal, existe un pequeño ventrículo. El ventrículo medular, existe un pequeño ventrículo. Entonces ese ventrículo está comunicado a través del epéndimo con el cuarto ventrículo, estoy repitiendo, el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo a través del acueducto mesencefálico, el tercer ventrículo comunicado con los ventrículos laterales a través del agujero interventricular. ¿Es cierto? ¿Está entendido? Bueno, no es simple, no es sencillo, ¿no?, aprender, digamos, de un diagrama, de un dibujo, ¿sí?, y luego traspolarlo a un preparado. No es sencillo. Cuando uno llega a un preparado,
¿sí?, real del sistema, tiene que prepararse mentalmente. Sí. ¿Ah? Y tiene que pensar a ver cómo encuentro estas imágenes que he visto en el dibujo. Entonces, tienen que hacer ese trabajo, esa función, para encontrar, por ejemplo, acá las astas frontales, las astas temporales, las astas occipitales, el cuerpo, el atrio, etc. ¿No es cierto? Entonces, no es una labor sencilla la que ustedes van a ver todo aquello. ¿De acuerdo? En un corte vértico frontal, estaré viendo aquí el tercer ventrículo, ¿no es cierto? Acá estoy viendo los tálamos, acá la cápsula interna, el núcleo ventricular, etcétera, etcétera. Reconociéndolos, acá veo dos grandes espacios que van a ser la entrada hacia lo que son las proyecciones frontales. Acá estamos viendo aquella pared que está separando los ventrículos laterales, llamada septum lucidum, ¿no es cierto? Por arriba estamos viendo el cuerpo calloso, o sea, el techo de los ventrículos laterales, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Y si este es un vértigo frontal de Charcot, entonces estamos viendo, no, este no es de Charcot, más adelante, entonces estamos viendo aquí las rodillas del cuerpo calloso. Sí, porque estamos detectando más que todo lo que serían las proyecciones frontales de los ventrículos laterales. Por tanto, estaría más cerca de las rodillas del cuerpo calloso o en relación al cuerpo del cuerpo calloso, que está más o menos en relación, que sería, ¿no?, el cuerpo del cuerpo calloso está en relación con el cuerpo del sistema ventricular lateral, muy cerca. Y esa imagen que estamos viendo es más o menos por acá. Entonces estaríamos viendo las rodillas del cuerpo calloso, la parte anterior del cuerpo calloso, en este ingreso hacia los ventrículos frontales, hacia las proyecciones frontales. ¿Se está ubicando o estoy hablando a la deriva? Porque creo que estoy dando mal mi clase. Veo a algunos que están durmiendo, o están estudiando mucho, o no me entienden, qué sé yo. Deben estar estudiando mucho, yo creo. Ya se acerca para terminar esto. Lo mismo acá, ¿no es cierto? El tercer ventricular, las proyecciones frontales. Ya observamos acá un corte más preciso lo que serían las proyecciones temporales, el hipocampo, etc. No se olviden, una relación muy estrecha, el hipocampo con proyecciones temporales. ¿Sí? Bien. Y seguimos observando las distintas estructuras que va a encontrarse en la parte temporal en relación con lo que serían las proyecciones temporales de las astas laterales o del ventrículos laterales, ¿no es cierto? Lo que ya hemos visto anteriormente, todos estos elementos como el gyrus dentatus, el tapetum, acá la cisura del hipocampo, aquel surco que está metiéndose hacia lo que sería el ulcus, ¿no es cierto? Esa es la cisura del hipocampo, y esa parte naranja es el